Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de comunicar y transmitir la ciencia de la criminalística. Como en todos los programas, siempre convocamos a un nuevo experto con la idea de que nos informe, nos ayude a conocer en profundidad todo lo que tenga que ver con ciencias forenses. Este programa no escapa al resto, tenemos un invitado directamente de España, Barcelona más precisamente, pero antes le voy a dar un espacio a nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Muy bien, después de este auspicio, quiero aprovechar para presentar a un colega que en este momento se encuentra en Barcelona. Te doy la bienvenida, doctor Rafael Orellana. ¿Cómo estás? Hola, gracias Federico, gracias a ti por invitarme a tu programa. La verdad es que es todo un honor. Sabemos del éxito que tiene tu programa y estamos encantados de estar, estoy encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por el reconocimiento. Rafael, vos sabés que yo de alguna manera nos conocemos a partir del congreso que se realizó en Salamanca en el marco de los 800 años de una de las universidades más antiguas de Europa. Ahí tuve la oportunidad de conocerte, a vos y a tu hermano, una disertación increíble, adelantándose a las nuevas tecnologías. A partir de ahí, de alguna manera, tuve la necesidad de volverme a contactar para poder compartir esta entrevista. Lo que sí siempre hacemos cuando comenzamos con nuestro programa es que el invitado nos cuente un poco cuáles son sus estudios, cómo es su formación, cómo se desarrollan profesionalmente. Bueno, nosotros, en mi caso, soy perito calígrafo desde el año 1985. Seguimos la tradición familiar, puesto que mi padre fundó el despacho en el año 61, un despacho de peritos calígrafos, y mi hermano y yo, Juan Francisco y yo, Rafael, hemos seguido su senda. También somos abogados, pero ejercemos mucho más como peritos calígrafos. También somos profesores en la universidad, en distintas universidades, en másters en Derecho Penal, sobre todo explicando a los abogados las cuestiones propias de la prueba pericial, cómo se tiene que afrontar una prueba pericial y sobre todo también el tema de pericia caligráfica. Y en mi caso, pues soy doctor en Derecho, hice un doctorado sobre prueba pericial y prueba pericial caligráfico que presenté hace un año precisamente, aproximadamente en la Universidad Rovira i Virgili, y que me honra en poder ejercer, trabajar a través de este doctorado que sin duda me ha ayudado a perfeccionar mi tarea de abogado, de jurista y de perito calígrafo. Sí. Rafael, tenés un currículum vitae muy interesante, se te escucha con mucha experiencia, así fue lo que percibí en España, en Salamanca, en el Congreso. Así que, vamos a aprovechar todos estos conocimientos que tenés como para poder compartirlo con el público, ¿sí? Tenía varias preguntas para hacerte. En principio nos interesa mucho la parte de legislación en España. ¿Cómo es que interviene, digamos, esta legislación en España para el perito calígrafo? Sí, es muy interesante lo que ocurre en España, puesto que la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, que entró en vigor en el 2001, hizo que la prueba pericial cambiara de paradigma, de manera que de ser una prueba solicitada a través del tribunal, se consagró la prueba solicitada por las partes y dirigida y aportada por las partes al tribunal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el perito calígrafo o el perito en general antes era un asesor del juez, mientras que ahora se ha convertido en un asesor de la parte, del abogado. Es verdad que la prueba pericial caligráfica tiene algunos matices, puesto que la ley especifica no de una manera muy clara que
que tiene que ser el tribunal que también intervenga en su designación, pero en realidad sigue siendo la parte litigante la que propone, la que escoge al perito. Quiere decir esto que el perito, en definitiva, se ha tenido que esforzar en utilizar técnicas de marketing para venderse, porque la prueba pericial judicial se ha privatizado, un poco como los países anglosajones en que el perito es un perito de parte, ¿no? Con todos los inconvenientes y ventajas que ello tiene. ¿Existe la lista de auxiliares de la justicia como en Argentina? En Argentina el perito se inscribe todos los años, generalmente en octubre, en una lista de peritos auxiliares de la justicia donde por sorteo se elige el perito para trabajar en una causa en particular, tanto sea en el fuero laboral como el contencioso administrativo, como en el civil y comercial. ¿Existe eso en España? Sí, existe, pero existe una lista de peritos. El artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que cada año se van a pedir a los colegios profesionales y a las entidades profesionales, asociaciones de peritos, se va a pedir una lista de sus asociados o colegiados dispuestos a actuar como peritos. Pero la LEC, la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que hace es, como da prioridad al perito de parte, el perito de las listas es residual, de manera que solo se aplicará cuando la parte renuncie a aportar un perito y pida o solicita al juez que designe a un perito de esas listas. O, por ejemplo, en justicia gratuita, cuando una persona litiga con justicia gratuita, automáticamente se va a ir al perito de las listas, puesto que no puede pagar los honorarios que un perito del ámbito privado le solicite. Es en estos casos, ¿no? Y realmente, como la ley de enjuiciamiento civil española no exige requisitos adicionales al título, existen unas listas muy llenas de expertos con títulos, pero que no tienen la formación o la experiencia suficiente como para abordar un procedimiento judicial, que también tiene o merece una formación específica, un conocimiento de derecho procesal, etcétera. Con lo cual, estas listas están un poco desprestigiadas. Entiendo. Bueno, voy a contar una infidencia. Yo estuve curioseando ahí por tu página oficial del estudio jurídico y pericial que tienen familiarmente con tu hermano, y leí, puede ser, que tienen realizadas alrededor de 16.000 pericias. Sí, así es. Desde que mi padre fundó el despacho tenemos contabilizadas 16.000 o incluso más dictámenes periciales caligráficos para las distintas jurisdicciones, civil, penal, contencioso administrativo, etcétera. Y entonces laboral, sí, realmente siempre decimos en el despacho que los juzgados son nuestra primera casa y nuestra segunda casa es nuestra casa con nuestra familia, porque estamos constantemente citados a juicios para ratificar nuestros juicios, dado que el abogado siempre quiere que el perito que ha hecho el dictamen comparezca y explique al juez cuáles son sus conclusiones y cómo justifica sus conclusiones, ¿no? Porque el juez tendrá que valorarlo no solo en base a lo que ha escrito, sino también a lo que le ha expuesto oralmente, en base a su capacidad de explicar, de exponer, de sintetizar los resultados de su investigación, que es muy importante, es muy importante. A veces un buen dictamen mal explicado da al traste con su valoración. Clarísimo, Rafael. Y estaba pensando que a los estudios periciales les debe ser difícil realmente competir, por ponerle una palabra, con ustedes, ¿no? Porque competir contra un estudio que tiene o carga con 16 pericias, 16.000 pericias, bueno, habla de un lugar recomendable y un lugar, digamos, con mucha experiencia. Para seguir un poquito con las preguntas, algo de esto creo que inevitablemente lo contestaste, pero quería preguntarte qué sistema existen para incorporar un dictamen pericial caligráfico a un procedimiento judicial.
Existen dos grandes sistemas, como decía antes, el dictamen pericial aportado por la parte, en el que el perito se convierte en asesor del abogado. Pongo, por ejemplo, un abogado en el que su cliente le está diciendo que esa firma es falsa. Pues lo que es importante es, antes de ir a un tribunal y sostener que esa firma es falsa porque lo dice el cliente, poder ir a un experto, a un perito calígrafo que le asegure que los argumentos que el cliente le dice realmente son ciertos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos ha llamado un abogado? Oye, Orellana, que te he designado en un tribunal para que vayas a aceptar el cargo. ¿Por qué? Bueno, porque mi cliente me dice que la firma es falsa. Y yo le pregunto, ¿te has preguntado antes si esta firma realmente es falsa o no? Porque a lo mejor tu cliente se lo cree y no es así. Con lo cual es importante esta función del perito como asesor. O a lo mejor el abogado tiene unas expectativas sobre esa prueba pericial caligráfica y no es así cuando se hace el estudio y le sirve, pues a lo mejor para llegar a un acuerdo con la otra parte, para desistir del procedimiento, para allanarse o para llegar al mejor acuerdo. En el sentido de que la pericial caligráfica o cualquier pericial puede servir al abogado para no iniciar un procedimiento judicial, a la vista de que sus expectativas se han ido al traste, ¿no? Y la segunda es esa, de pedir al tribunal que designe un perito. Aquí ya existe el riesgo de que el tribunal considere que no es conveniente, no es necesaria esa prueba pericial caligráfica. Por lo tanto, existe la mayor seguridad de que la parte, el abogado, designe su propio perito y lo presente previamente a haberle hecho de asesor. Muy claro. Y entonces me surge la pregunta, ¿cuál es la que ustedes realizan con más frecuencia, ¿no? O sea, la pericia privada, la pericia ya judicializada. ¿Esa pericia privada termina inevitablemente judicializada? La que más frecuentemente se utiliza desde el año 2001 es la pericial de parte. Es decir, nosotros trabajamos para abogados, para grandes despachos, que con ellos vamos por toda España, para bancos, para afectados por bancos, para compañías de seguro, en el que hay una cuestión de falsedad o de duda sobre una firma o un texto o una alteración documental y se requiere una prueba pericial documentoscópica o caligráfica para dilucidar lo que allí ocurre. Si esa prueba es favorable al cliente, pues la presentará en forma de dictamen, y si no, como decía antes, pues la meterá en un cajón o la utilizará para llegar al mejor acuerdo. Pero sí que en este caso y en España, los peritos calígrafos, somos requeridos mayoritariamente por los abogados. Clarísimo. Y tengo una pregunta, pero que me parece que la tengo que reformular. En realidad dice, ¿cuál es la diferencia entre el perito de parte y el perito designado por el tribunal? Un poco creo que lo manifestaste. Sí. Digo, como para profundizar sobre estas diferencias entre el perito de parte y el perito designado por el tribunal, ¿cuál resulta hoy en España más confiable? Me imagino que se recurre al perito de tribunal, tal vez a aquella persona que no puede costear los honorarios profesionales del perito de parte. También parecería que el perito del tribunal viene cargado de cierta confianza, porque parecería como que hasta el tribunal avala esa figura. Entonces, bueno, estas diferencias y cuál es el que el cliente o el estudio jurídico elige como más confiable. A ver, sí, aquí hay mucho de qué hablar. Es decir, es cierto que cuando cambió la ley de enjuiciamiento civil en el año 2001, los juzgados fueron reacios a aceptar la prueba de parte, porque entendieron que era parcial, y por tanto fueron reacios a aceptarla o a identificarla o a asimilarla con la prueba que el propio tribunal decidía. El Tribunal Supremo también se pronunció y al final se establecieron unos criterios de valoración de las pruebas periciales en base al criterio de la sana crítica.
Es decir, seguir criterios del sentido común que llevan al juez a valorar de una determinada manera, de una manera objetiva, esa prueba pericial. ¿Qué pasa? Que como hay una pericial aportada de parte, en el juicio suelen haber muchas periciales y algunas de ellas contradictorias, con lo cual en España se crea una confrontación, una crítica, que la ley lo permite. El artículo 347 permite la crítica del dictamen contrario. Y eso nos lleva a una comparecencia conjunta de los peritos, y el juez, en base a esa escenificación de los peritos, tiene que decidir a cuál se cree más y lo tiene que motivar en su sentencia. Por eso es importante que el perito no solo sea un buen profesional, sino que además tenga la capacidad de exponer claramente su investigación técnica, ¿no? Como decía antes, un buen dictamen puede ser destrozado en un juicio si hay un abogado hábil que le perjudica ese dictamen y que formula unas preguntas que puede descolocar al perito. Yo siempre digo, un buen arquitecto puede hacer unas caras fenomenales, mientras que ese buen perito, si va a un juicio en España, puede ser un nefasto perito, forense arquitecto, porque no sabrá lidiar con esa cross-examination que se lleva a cabo de una manera a veces muy intensa en los tribunales españoles y que en definitiva sirve para que el juez obtenga su convicción en base a ese rifirrafe, ¿no? A esa base de pregunta y respuesta, pues si el perito ha dudado, si no ha dudado, incluso hay alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo que se ha basado en los gestos del perito para creérselo más o menos. Con lo cual es muy interesante esta situación, que en definitiva no viene más que a saber qué instrumentos tiene el juez para valorar el criterio pericial y por qué se cree más a uno que a otro, o no se cree a ninguno. Claro. Está muy claro. Yo en particular te cuento que la experiencia acá es igual, no alcanza con ser un excelente técnico y desarrollar una pericia que uno puede entenderla como casi perfecta, sino que hay que tener más herramientas y tienen que ver con todo este conjunto de oratoria, conocer los aspectos legales del peritaje, para poder estar en un tribunal oral, poder interpretar las preguntas del fiscal o de las partes interesadas, y si no tiene esa herramienta, hay veces que la pericia pierde todo tipo de validez. Como bien vos sabés, Rafael, los juicios orales son muy hostiles, donde las preguntas a veces hasta tienden a desacreditar las incumbencias del perito. Entonces, claro, bueno, es ahí donde, acompañado con una buena pericia, debe estar acompañada con una buena defensa oral, sin duda. Lo que no entendí bien es la parte que el juez puede llegar a evaluar. No entendí qué sería el gesto en el sentido de el gesto corporal. Sí, sí. El gesto. El juez ha valorado, algunas sentencias han valorado la posición del perito, cómo se movía, cómo dudaba o no dudaba en algunas preguntas que le hacían, y esto ha sido un fundamento para valorarlo mejor o peor. Y eso son sentencias del Tribunal Supremo. Muy interesante. Sí. Muy interesante. También es el tema que también aquí se está hablando mucho ahora, de la credibilidad del testigo, pues cómo hay que hacer para valorar esa credibilidad, en base a qué mecanismos, en base a qué instrumentos. Bueno, pues también se aplica al perito, sí. Muy bien. Sí, quiero hablar un poquito del perito de parte. Quería saber a qué problemas se enfrenta el perito de parte. Algunos pueden ser de los que ya hablamos, que la pericia del perito de parte sea cuestionada. Acá en Argentina tenemos, una instancia que se llama impugnación. Podemos impugnar la pericia, que tiene el objetivo justamente de observar si realmente el perito siguió los lineamientos técnicos científicos, si realizó alguna omisión en la información pericial, si cometió exceso técnico.
si el método está avalado por el Colegio de Calígrafos como el que tenemos acá en Buenos Aires. A eso me refiero con los problemas al que puede enfrentarse el perito de parte. Pero esto en España, esta situación vendrá dada por ese asesoramiento que el abogado pide a un perito. Nosotros nos ocurre con frecuencia que un abogado nos pida asesoramiento para formular las preguntas a un perito contrario donde nosotros no intervenimos. Porque es verdad que son cosas muy técnicas y que son difíciles a veces de mantener un interrogatorio de pregunta-respuesta contra respuesta, e incluso a veces nos han contratado para ejercer como abogados simplemente para formular las preguntas al perito. O sea, que subimos estrados, el abogado director y nosotros, pero nosotros formulamos las preguntas al perito calígrafo, evidentemente. Entiendo. Yo creo que esa es una idea muy interesante, y es el abogado el que tiene precisamente esta función, la función de asegurarse de que la prueba está bien hecha, tanto la suya como la contraria. Yo siempre digo a mis alumnos, yo intervengo en los másteres de acceso a la profesión de abogado de diferentes universidades, hablando de prueba pericial y prueba pericial caligráfica también, y siempre digo a los alumnos que nunca se den por vencidos. Es decir, por mucho que les venga un informe de la policía científica, del mejor gabinete de peritos, de la Guardia Civil, nunca se lo crean. Siempre consulten a un perito para que critique, entre comillas, los posibles errores que ese informe contenga, porque pueden existir tanto los informes de policía como de un perito privado, como de una pericial colegiada de un departamento universitario, etcétera. Es decir, que nunca se den por vencidos. Y eso es la gran tarea del abogado en base a la aplicación del principio de defensa de sus clientes, que tiene que asegurarse de que critique adecuadamente ese dictamen y que nunca dé por bueno un dictamen porque el que lo firma sea un eminente perito o un eminente catedrático, etc. Y eso es muy interesante. Y a ver, los abogados, sobre todo los abogados jóvenes, se amilanan y no presentan la batalla que deberían presentar ante dictámenes que a lo mejor, ¿por qué no?, pueden estar equivocados. Todos los equivocamos. Todos, sin duda, sin duda. Pero bueno, cuando uno llega a ese lugar de crítica, lo tiene que hacer desde el conocimiento, desde un método reconocido. Y bueno, si realmente hay un error, claramente hay que, como decimos nosotros, impugnar la pericia y pedir la nulidad de la misma. Así que, sí, como te preguntaba sobre un perito, los problemas que se le podían presentar con respecto al perito de parte, te quería preguntar asimismo sobre el perito de tribunal, digamos, o el perito designado judicialmente. El primero que se me ocurre a mí, capaz que me decís no hay ningún tipo de problemas con eso. Acá el perito de parte, los honorarios se arreglan directamente con el cliente. Así que por ese lado, ese problema no existe. No sé si es uno de los problemas que tiene el perito de tribunal allá en España, el tema honorarios. El perito de tribunal lo que se le permite es cobrar una provisión de fondos. La ley, el artículo 342 de la ley, obliga, cuando digo ley de enjuiciamiento civil, obliga a la parte que ha solicitado al tribunal que designe un perito a depositar la provisión de fondos que este perito le solicita. De tal manera que si no se deposita esa cantidad en el plazo de 5 días, el perito queda eximido de realizar ese dictamen. O sea que el perito puede decidir, oye, ¿hago el dictamen o no hago el dictamen? Y si hago el dictamen, me someto a lo que diga en cuanto a costas la sentencia. Con lo cual es un riesgo, y también se ha criticado mucho por parte de los jueces, porque el que se haga o no la pericial depende del perito, no del juez. Con lo cual esto también ha sido criticado. Pero sí que es verdad que como perito de parte tenemos más asegurados los honorarios, ¿no? Porque pedimos una provisión de fondos y cuando entregamos el dictamen nos pagan el resto, o cuando vamos a juicio, ¿no? Porque puede ser que entreguemos el dictamen pero que no se vaya a juicio porque han llegado a un acuerdo o lo que sea.
Pero sí que evidentemente como perito designado por el tribunal puedes cobrar una provisión de fondos, pero te puede quedar un remanente que no llegues a cobrarlos. Entiendo. Bueno, muy bien. Estamos ya cerca del final, así que no puedo dejar de preguntarte cuál es la metodología que más se utiliza en el estudio de firmas y textos manuscritos en España, ¿sí? Cuando hablo de metodología, creo que alguna vez tuvimos estas charlas de, bueno, no sé, el método escopométrico, el método grafotécnico, la grafocrítica, la grafología. ¿Cuál es el método que está aceptado, el que más se utiliza en España? A ver, yo creo que se habla mucho de términos, y grafométrico, grafonómico, grafoscópico. A ver, nosotros utilizamos el método grafonómico entendido como aquel que estudia no solo los aspectos estáticos, sino los aspectos dinámicos de la escritura, basándonos en el estudio de los caracteres generales de la escritura, de los detalles de tipismo, aquellos elementos idiosincráticos del individuo que realiza de forma automática y sin previo estudio, y el aspecto de formatos, que a pesar de que sea el elemento más externo y que más va a utilizar el falsificador para reproducir esa firma, también los tenemos en cuenta, Pero sobre todo tenemos en cuenta los elementos idiosincráticos, aquellos elementos personales que identifican la impronta gráfica de ese individuo, Y esos, evidentemente, se adquieren por la práctica, por la experiencia, por la investigación, y esto es clarísimo cuando vas a un amigo que no tiene ni idea de pericia caligráfica. Oye, pero si estas dos firmas son iguales, y tú ves todas las diferencias, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque no tienen el conocimiento de cuáles son los elementos que identifican al individuo y que hacen que esa escritura o esa firma sea intransferible, ¿no? Exacto. Y yo creo que esto lo da la experiencia, lo da el conocimiento, lo da la formación. Mi hermano y yo hemos vivido rodeado de firmas toda nuestra vida, desde que nacimos. Vivíamos en el despacho de mi padre, todo de firmas, ¿no? Con lo cual, algo creo que podemos aportar a esta ciencia, ¿no? Sin duda hay un ejercicio continuo y permanente con respecto a tener contacto con documentos, con escrituras manuscritas. Y bueno, hay una pregunta para cerrar esta entrevista. La verdad que siempre cuando doy con personas como vos me quedan mucho por preguntar. Seguramente que podemos en algún otro momento seguir y profundizar sobre estos temas. Pero bueno, dado el momento que estamos pasando, me es inevitable preguntarte de cómo ha afectado en estos tiempos de COVID-19 en la pericia caligráfica. ¿Sí? Si a partir de esta era del confinamiento, del aislamiento, surgen nuevas modalidades delictivas con respecto a documentos, surgen más casos con respecto a un tema que con otro. A ver, aquí yo creo que han surgido dos cuestiones a raíz del desgraciado asunto del coronavirus. El primero es, y yo me pongo como ejemplo, yo en estos días de confinamiento he tenido que firmar algunos documentos importantes. Yo soy presidente de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y he tenido que firmar documentos que han ido al Ministerio de Justicia, al Departamento de Justicia o a tribunales, y lo he tenido que hacer como con firma electrónica, con mi tarjeta de identificación y con firma electrónica. Quiere decir que el hecho de estar recluido en casa me ha obligado a firmar de forma electrónica para poder enviar esos documentos que acreditaran que lo había firmado yo a través de los mecanismos que la ley prevé, como es la firma electrónica. Esto yo creo que va a ir un poco en perjuicio del perito, porque el no poder salir de casa, no el poder firmar un contrato conjuntamente con alguien, pues a lo mejor perjudica a la tarea del perito calígrafo. Por otro lado, es cierto que este desgraciado asunto del coronavirus, y esto ha salido también en la prensa, ha incentivado la realización de testamentos hológrafos, de testamentos manuscritos, porque seguramente personas que desgraciadamente se veían en un estado ya
a punto de fallecer, pues querían arreglar el tema de sus bienes y por tanto no les quedaba más remedio al no poder salir que ejecutar, manuscribir un testamento hológrafo que supongo como debe ocurrir en Argentina, en España tiene toda la validez si se realiza con los criterios, los requisitos básicos que el Código Civil exige, ¿no? Que sea manuscrito, que haya una firma, que no haya ningún error ni tachadura, etcétera. En cualquier caso, me comentó un abogado que es especialista en testamentos y me dice, oye, Rafa, estoy viendo que hay un gran número de testamentos hológrafos y me dijo, vais a tener mucho trabajo por esta situación, ¿no? Veremos si esto es así, pero en cualquier caso te he explicado una de cal y una de arena, ¿no? Una de cal que es la obligación de firmar documentos a través de firma electrónica y no manuscrita, y por otro lado el incremento de testamentos hechos a mano, lo que se viene a llamar testamentos hológrafos. Clarísimo, muy buen dato, suena hasta lógico el tema del testamento hológrafo, así que valoro mucho ese aporte. Rafael, increíblemente cumplimos y hasta nos pasamos un poquito del tiempo estimado de la entrevista. La verdad que no quise cortarlo porque me pareció todo en su totalidad interesantísimo. Por esto yo te quería agradecer, te quería dar estos segundos para aquellas personas que se quieran contactar con vos, que quieran asesoramiento profesional, ¿a qué página, a qué correo se podrían comunicar? Sí, bueno, tenéis nuestra página web que es www.gabineteorellana.com. También nuestro Instagram, que es gabinete_orellana_calígrafos, que lo leo para que no me olvide. O sea, Instagram, gabinete_orellana_calígrafos y Twitter, Orellana Peritos, Orellana Calígrafos. Y nuestra página de Facebook también Gabinete Jurídico Pericial Orellana. Pero sí, para conectar con nosotros pueden ir a nuestra página web gabineteorellana.com. Clarísimo, ahí están los datos del doctor Rafael Orellana. Y de esta manera, bueno, me despido. Rafael, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por todos tus conocimientos, por todo lo que aportaste en mi programa. Así que muchísimas gracias. No, de verdad que gracias a vosotros. Un honor participar en este programa. Gracias. Y ahora sí, de esta manera nos despedimos de este programa y nos vemos en una semana, el día lunes, en un nuevo programa con un nuevo invitado. Gracias a todos. Por el coronavirus, todos nos fuimos a casa. Pero el canal sigue. Seguimos informando. Seguimos investigando. Seguimos conectados. Seguimos analizando. Seguimos divirtiendo. Seguimos con el show. Seguimos mostrando lo que te pasa. Seguimos entrevistando. Seguimos siendo una forma distinta de hacer televisión. Seguinos vos también. Por el coronavirus, todos nos fuimos a casa. Pero el canal sigue. Seguimos informando. Seguimos investigando. Seguimos entrevistando. Seguimos divirtiendo. seguimos conectados. Seguimos mostrando lo que te pasa. Seguimos con el show. Seguimos siendo una forma distinta de hacer televisión. Seguinos vos también.
Muy buenas noches, bienvenidos